Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por nuevamente apartar este espacio para nosotros, para seguir creciendo. Para Pedagogía Interactiva es realmente un orgullo poder compartir con ustedes, que nos permitan ingresar a sus hogares y ser parte de la crianza de sus hijos. Entonces vamos a esperar unos minutos, las personas ya se están empezando a conectar para que podamos empezar con nuestro tema de hoy. Bienvenidos a todos. Bueno, entonces, como les he venido contando, pues nuestro tema de hoy es tips para enseñar a nuestros niños a pensar en positivo. Realmente desarrollar una mente en crecimiento, una mente positiva, no es fácil, sobre todo cuando no nos preparan desde la infancia. Digamos que es clave que los papitos sean, pues, esas personas encargadas, las familias sean esas personas encargadas de fortalecer ese pensamiento en crecimiento de sus niños. De otra manera es muy, muy difícil que lo logremos. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minuticos más, un minutico más, ya las personas se están conectando, ya nos empezaron a saludar, entonces gracias a todos los que se están allí conectando, como todos los jueves. Y bueno, pues esperamos que este tema pues sea de ayuda como otros que hemos tratado en nuestros lives. Entonces voy a compartir por aquí el enlace para aquellos que nos ven desde otros lugares. Y sobre todo pues agradecerles a ustedes, pues siempre estar allí presentes, súper atentos. Bueno, allí nos están saludando desde Paraguay. Adriana también nos está saludando. Shadi, muchas gracias por tus saludos. Gracias por todos los mensajes que nos están escribiendo a nuestros canales. Realmente ha sido una bendición todos los mensajes que recibimos, de personas que han puesto en práctica los tips que hemos dado aquí en Pedagogía. Entonces, como les he dicho siempre, nuestro grupo nació para que la pedagogía no fuera exclusividad de nosotros los profesionales, sino que para que padres como ustedes, reales, que lidian todo el tiempo con las emociones reales, tanto suyas como de sus niños, también puedan aplicar estas prácticas en casa y de una u otra manera pues puedan poder fortalecer toda la vida de sus hijos, porque no se trata solo de la infancia, sino de aquellas bases que ustedes les están entregando ahora. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que ya estamos listos para empezar. Tenemos, bueno, por allí muchos saludos, muchos corazones, muchas gracias. Entonces, me dejan por aquí, comparto este link y ya vuelvo con ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, para empezar, vamos a definir qué es, entonces, ¿a qué se refiere esto de pensamiento en positivo? Bueno, nosotros este mes hemos estado compartiendo muchos artículos de la doctora María Montessori. La filosofía Montessori es una de las más recomendadas para aplicar tanto en casa como en la enseñanza o en la educación de los niños en las escuelas, porque reconoce al niño como un ser individual, digamos que no como lo conciben en otros lugares digamos como o en otras pedagogías, como que el niño es una persona vacía que nosotros lo llenamos de conocimiento, sino al contrario, la pedagogía Montessori entrega esas bases para que reconozcamos al niño como un ser independiente, como una persona que está en crecimiento, y nosotros, en lugar de llenarlo de conocimiento, somos sus guías que lo acompañamos a descubrir el mundo. Y de ahí nace, digamos que, la importancia de enseñar a nuestros niños a pensar en positivo. Como se los escribí en el copy, yo sé que todos hemos conocido a una persona que se queje por todo el tiempo. Digamos que es como si tuviéramos puestos unos lentes que no nos permite ver la vida de otra manera que no sea gris o negativa. Por bueno que esté pasando en el momento,
La persona que tiene esta cultura de queja, digamos que es aprendida sobre todo de su infancia y de la cultura, no logra ver las cosas buenas. Puede estar pasándola delicioso en la playa y siempre va a estar quejándose por el sol, siempre va a estar quejándose, digamos, porque, no sé, por cualquier motivo. O sea, en todo lugar va a encontrar algo, algo por qué quejarse. Y como les dije al inicio, son conductas aprendidas. O sea, los niños aprenden de los patrones de sus papás porque nosotros todo el tiempo estamos enseñando. No, o sea, el niño no aprende solo cuando lo enseña, nos sentamos con él a ayudarle en la tarea. El niño está absorbiendo de nosotros todo lo que va a redefinir su vida, pues, o cómo va a solucionar las situaciones el resto de su vida. Entonces, para un ejemplo, la mamá que vive de pronto en el espejo y se queja de su cuerpo y dice que qué feo tiene el cabello y todo el tiempo tiene esa cultura de estarse quejando, y pues no es raro que su niña empiece a decir que está gorda o empiece a no querer comer o empiece a compararse con otras niñas porque es lo que está recibiendo del entorno. Es claro que mamá nunca la sentó a enseñarle, mira, así nos debemos quejar de nuestro cuerpo, obviamente no lo quisiera, pero de manera inconsciente estamos transmitiendo todas estas quejas a nuestros niños. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, es muy importante entender que los papás tenemos que lidiar con todas las emociones de nuestros hijos. Las emociones son naturales. La tristeza, el enojo, la alegría, la frustración, el asco, son emociones normales, nacemos con ellas, no son ni buenas ni malas. Y es muy fácil lidiar con la alegría de nuestros niños, pero qué difícil es lidiar con sus malas emociones, bueno, con sus malas no, con sus malos momentos, cuando tienen un momento de frustración, cuando tienen un momento cuando están haciendo una pataleta y ponen al límite también nuestras emociones. Es muy difícil lidiar con este tipo de emociones porque nosotros mismos desde niños no tenemos esas herramientas. Entonces no sabemos cómo actuar, no sabemos ni siquiera la importancia de la respiración, no sabemos ni siquiera la importancia de darnos un tiempo afuera porque en este momento no lo puedo resolver y por eso terminamos resolviéndolo de la peor manera. ¿Cómo es la peor manera? O regañamos al niño por estar atravesando esta emoción cuando deberíamos comprender que es totalmente natural que se sienta enojado, que se sienta frustrado, que conviva con estas emociones como nosotros mismos convivimos a diario. Y pues, ¿qué hacemos? O lo ignoramos, o lo castigamos, lo golpeamos, lo gritamos, o lo mandamos a estar solo, digamos que lo aislamos, vete para tu cuarto hasta que te calmes, cuando muchas veces nosotros tenemos que volvernos a pensar cómo nos gusta a nosotros transitar por esas emociones difíciles, o sea, cómo nos gusta a nosotros atravesar por la frustración, cómo me siento, me funciona si alguien me grita, me funciona si alguien me dice que me vaya, que no me quiere ver. Seguramente no, seguramente al contrario, eso lo que va a hacer es que cada vez me enfurezca más, que cada vez quiera, digamos, como desquitarme con la persona que tengo al frente. Eso sienten nuestros niños, porque no les hemos enseñado que esas emociones son normales, que no está pasando nada. Y por eso llegamos a la vida adulta sin saber qué hacer con esas emociones, sin saber que cuando estoy triste tengo derecho a estar triste, o sea, no es algo que esté mal, ni que esté mal conmigo, sino es algo que debo aprender a transitar y debo aprender a reconocer. Y yo, si identifico esa emoción en mí, pues sé que no es el momento de pronto de tomar una decisión trascendental en mi vida, porque en este momento no tengo todas las herramientas. Entonces, eso para que entendamos que es difícil como padres lidiar con las emociones de nuestros hijos, sobre todo con estas emociones que no son de pronto placenteras, como son la frustración, el enojo. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño atraviesa la frustración? Pues nosotros normalmente empezamos a criticar, empezamos a juzgar, ay, pero ¿por qué te portas de esa manera? ¿Pero por qué te quejas? ¿Pero por qué botas las cosas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y olvidamos que él está atravesando un momento donde su cerebro está totalmente bloqueado, porque digamos que cuando nosotros tenemos un momento de angustia, la respuesta del cerebro es bloquearse como modo defensa. Entonces, en ese momento, la creatividad, todo lo que nos permite
digamos como toda la parte artística de nuestro cerebro se bloquea. En ese momento no lo podemos resolver. Por eso es que de pronto cuando una persona, no sé, tiene un momento de angustia donde pasa por de pronto se estrella en su auto, en ese momento se tensiona y pareciera que su mente se pusiera en blanco y no lo pudiera resolver. Entonces, a través de la respiración podemos empezar a tomar el control de nuestra respiración para volver a tomar el control de nuestro cuerpo. Ahora, si eso nos pasa a los adultos, imagínense a los niños cuando están atravesando un momento donde las cosas no están saliendo bien y no tienen a alguien que les ayude a regular esas emociones. Entonces, es importante que entendamos que la crisis o las crisis son parte de nuestra vida. Como lo hablamos en el live pasado con nuestra psicóloga invitada, todos necesitamos crisis para crecer. Desde que somos bebés, todo el tiempo estamos atravesando crisis y debemos superarlas para que eso vaya formando nuestro carácter. Es mucho más fácil formar nuestro carácter en la derrota que en el éxito. Entonces, cuando al niño todo le sale bien y es el niño donde, no sé, juega fútbol y le va excelente, seguramente no va a tener tiempo de lidiar con la frustración. Pero cuando hace algo en lo que no es tan bueno, entonces es cuando empieza a encontrarse, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me comporto? ¿Dejo de hacerlo? ¿Renuncio a esto porque no soy bueno? Y es bien interesante el tema de la inteligencia, el tema de cómo nosotros por años, digamos, creemos que la autoestima la estamos formando diciéndole palabras de elogio a nuestros hijos. Hoy sabemos que la mejor manera de fortalecer la autoestima es reconociendo su esfuerzo, es diciéndole, mira, porque tú hiciste esto, lograste aquello. Digamos que si mi hijo viene a mostrarme un dibujo, viene a mostrarme algo que hizo, no se merece que yo solo le diga, muy bien, está lindo. No se merece solamente de que yo reconozca el final, sino que analice un poquito su esfuerzo y le ayude a sentir el logro de lo que acaba de hacer. Si hizo algo en lo que ha mejorado, pues entonces yo le ayudo a reconocer aquello, decir, uy, ¿por qué usaste estos colores? Uy, está muy interesante esto que hiciste acá. Y ahora veo que lo estás haciendo de esta o de otra manera, como si realmente nos importara. Porque muchas veces nuestra vida se convierte en solo halagos, 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 y cuando nuestros hijos se enfrentan con una frustración, pues no saben qué hacer porque no los hemos preparado para ello. Entonces, pensar en positivo no se trata de un pensamiento de hablar de optimismo como infundado, como que todo está bien, como que si vemos al niño llorando porque su mejor amiguito de pronto ya no quiere jugar con él, le vamos a decir, ay, no pasa nada, ya va a pasar. O sea, la idea no es que hagamos como que el problema no existe, porque evidentemente para el niño es un problema y para el niño es importante, y una de las cosas o de los mayores errores de los que caemos los adultos es precisamente, por aquí, es precisamente ignorar las emociones de nuestros hijos, porque creemos que son tonterías, porque creemos que, no sé, el niño llora porque la mamá se fue y lo dejó con la abuela y decimos como, ya, no pasa nada, ya va a venir. Si pasa algo, él está sintiendo en ese momento, dependiendo su edad, pues una emoción de abandono, y tenemos que acompañarle y tenemos que ayudarle a identificar lo que siente y lo que va a pasar. Entonces, en lugar de decirle como no pasa nada, entonces vamos a decir, sé que te sientes triste, yo me he sentido triste y sé cómo se siente, pero no te preocupes que mamá va a volver. O sea, empecemos a transitar esas emociones con los niños, porque a veces nosotros como adultos olvidamos que estamos sembrando las bases emocionales para la vida. O sea, olvidamos por completo que tal como yo le enseñe, o sea, entonces sus emociones no importan. Entonces lo que está sintiendo no importa, no tiene voz, no tiene voto. Entonces no es raro que cuando esté adulto y esté en una relación abusiva, no tenga la fuerza para decir, esto no me gusta, me voy de aquí. Porque no lo preparé para que esa emoción fuera importante tanto que le ayudara a tomar decisiones. Entonces, miren cómo, de una u otra manera, todo lo que nosotros hacemos en la infancia, por sencillo que parezca, perdemos la oportunidad de fortalecer la autonomía para la vida. Porque a veces yo creo que si nosotros estuviéramos tan atentos a esas emociones de nuestros hijos,
en lugar de querer que siempre se porten como buenos niños, como decimos siempre, es que se está portando bien o mal solamente porque tiene un mal día, y aprovecháramos ese momento para enseñar gestión emocional, para enseñar inteligencia emocional, para ayudarle a analizar lo que siente y a reconocer lo que siente, pues otra cosa sería la manera como vería la vida como adulto. Pero si nosotros estamos antes evitando la pataleta, ignorando las emociones, ignorando todo lo que nos va a ayudar realmente a fortalecer, pues nos quedamos sin escenario para fortalecer la educación emocional que mi hijo requiere para su vida. Entonces, vamos a hablar entonces de aquellos tips que nos va a ayudar a nuestros hijos a desarrollar, en nuestros hijos un pensamiento realmente positivo. Digamos que es la manera de nosotros tener una mente en crecimiento, una mente no fatalista, donde todo está mal, vemos las noticias y todo cada día está peor. Digamos que hay muchas personas hoy quejándose bueno, obviamente hay distintas situaciones y hay que validarlo también, pero también es cierto que a veces lo negativo nos impide ver lo bueno que esté pasando. Entonces sí, digamos que muchos estamos encerrados en casa, muchos no hemos vuelto al trabajo, pero algunos hemos compartido mucho más tiempo con la familia, hemos hecho cosas que antes no hacíamos, hemos descansado, bueno, no sé, pero es la manera como enfoquemos o nos quitemos esos viejos lentes y empecemos realmente a enfocarnos en lo que quiera trabajar. Bueno, aquí me están preguntando algunas lecturas. Al final les voy a dar mi recomendado del día, que yo sé que les va a encantar. Y pues obviamente vamos a responder algunas preguntas al final, ¿vale? Váyanlas registrando allí, ahorita nos devolvemos un poquito y las resolvemos como todos nuestros lives. Entonces, ¿cómo enseño a mi hijo a pensar en positivo? Pues primero, el adulto tiene que tener hacerse consciente de que su visión del mundo o las palabras que le dice a su hijo le ayudan a definir el mundo. Yo no sé si les he contado esa anécdota anteriormente, pero me parece muy, muy clave para hablar sobre la visión del mundo. Entonces, el niño ve el mundo a través de tus ojos. ¿Por qué? Digamos que la mamá está en el parque con el niño y el niño viene y le trae un caracol. La mamá le dice, tiene dos opciones, le dice como, bota ese caracol que es sucio y te puedes enfermar. Inmediatamente el niño lo va a botar y no lo va a volver a tocar, porque mamá definió lo que eso significa, lo que ese animal significa. O mamá le puede decir como, uy, qué lindo, ¿dónde lo encontraste? Muéstrame más. Inmediatamente le abre la mente al niño para que él quiera descubrir más acerca de los caracoles, y no es raro que en unos minutos su hijo tenga una colonia de caracoles en una caja, porque mamá definió algo importante para él en ese momento. Entonces, eso es muy importante porque yo todo el tiempo estoy definiendo el mundo para mi hijo, sobre todo para mi hijo menor de 6 años. Entonces, si yo le digo como, ay, tu papá siempre es igual, tu papá es incumplido, tu papá, a veces ni siquiera le estamos hablando a él, sino estamos hablando o para otra persona o para nosotros mismos. Le estamos definiendo su relación paterna a través de nuestras palabras. Si nosotros de pronto hablamos mal de la vecina, mal de la abuela, o estamos quejándonos de las demás personas, pues es la visión que le estamos dando a nuestros hijos acerca de esas personas. Ellos no tienen con qué compararlo y para eso es la verdad absoluta. Pero ahora imagínense que esas palabras también lo están definiendo a él todo el tiempo. Ustedes le están diciendo a su hijo, ay, pero es que tú sí eres más lento, mira cómo te demoras haciendo todo. Ay, pero ¿por qué dañas todo? ¿Pero por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y estamos definiendo, etiquetando la vida de una persona. Entonces, el tema de las etiquetas es muy grave, porque una persona no solo es lenta, ni una persona es mentirosa. Una persona dice mentiras o no puede hacer las cosas con tanta rapidez como otros, pero no es lo único en su vida importante como para que lo defina y llegue a la vida adulta diciendo es que yo soy lento, o es que yo soy terco, o es que yo soy así, porque eso es lo que hace que no tengamos una mente en crecimiento, que tengamos una mente fija como que así soy y ya no voy a cambiar. Cuando tenemos una mente en crecimiento, que logramos de que se haya elogiado el esfuerzo
y no el resultado, pues entonces yo puedo decir, sí, la verdad sí estoy fallando, pero debo mejorar. O sea, siempre tengo en mi mente la capacidad de entender que no tiene por qué ser así, que tengo la capacidad de tomar acción sobre mi conducta y modificarla, porque finalmente pues soy yo quien tiene el poder sobre mis acciones. Entonces, lo más importante es que el adulto se haga consciente que él tiene el poder de mostrarle al niño el mundo a través de sus palabras. Y ahí tengamos mucho cuidado, papitos, porque podemos ver a nuestros niños atravesando un momento de frustración y ser capaces de decirles, yo sé que puedes, cuando te esfuerzas lo puedes lograr. Y solamente eso hace que el cerebro de nuestros niños haga clic y decir, si mi papá lo dice es porque es verdad. Los niños creen en tu palabra como si fuera la verdad absoluta. Mi papá me dijo que es así. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Como les he dicho siempre, nunca esperamos o hablamos de papás perfectos. Aquí somos papás reales, nos enojamos, gritamos, pedimos disculpas, volvemos a empezar, respiramos profundo, a veces queremos salir corriendo, pero amamos a nuestros hijos con todo el corazón y ahí seguimos en el día a día. Esa es la realidad, esa es la paternidad. Pero si yo no me hago consciente de mis emociones y cuando estoy enojado, que porque estoy enojado, entonces voy a etiquetar a mi hijo, voy a estarle diciendo que él es esto, que es lo otro, que siempre hace esto o que nunca hace aquello, entonces estoy definiendo una vida que quitarse esas etiquetas en la vida adulta son de las cosas más difíciles para los adultos. Reaprender algo que te dijo una figura de apego en la infancia es lo más, bueno, o de las cosas más complicadas. Obviamente pues hay palabras de palabras, hay algunas que las olvidamos pronto, pero hay otras que definitivamente nos marcan para siempre y tienen que ver con el momento en el que se dicen, con la persona que nos la dice y con el momento o la emoción que yo transitaba en ese momento, en esa etapa. Entonces, ya saben que, y es importantísimo, que el adulto se haga consciente que todo lo que él diga o haga está formando a su hijo de una u otra manera. El cerebro de tu hijo está creando conexiones cada segundo y tus palabras le están diciendo si esas conexiones van por allí o van por allá. Así de simple es. Y después de que esas conexiones se establezcan así fuertes, pues el retorno es muy difícil. Entonces es mucho mejor hacernos conscientes y decidir de manera consciente, valga la redundancia, dejar huellas en lugar de dejar heridas o cicatrices que son mucho más difíciles de borrar. Entonces, lo primero, pon atención a tu negatividad. Yo no puedo enseñarle a mi hijo o animar a mi hijo a pensar en positivo y a decirle que lo va a lograr. Si yo todo el tiempo estoy diciendo que no puedo, que es muy difícil para mí, que el día está terrible, que el día es gris, que todo es feo, que odio el sol, que odio la lluvia, que odio todo. Es muy difícil que mi hijo no aprenda las conductas porque el niño o los padres deben entender que el niño va a seguir su ejemplo en lugar de su consejo. Entonces es muy, muy complicado enseñar a pensar en positivo si no empiezo a hacer una lista o empiezo a identificar esos momentos en mi vida cuando yo quisiera que pudiéramos ver la película desde afuera, ¿no? Cuando yo me estoy quejando, cuando estoy enojado, cuando algo salió mal, cuando estoy hablando por teléfono, diciéndome que todo está terrible en el mundo, que todo se está acabando y que desde afuera pudiera ver qué está haciendo mi hijo en ese momento para que entendiera que todo el tiempo está observándome y absorbiéndome como si fuera una esponjita para definir el mundo. Para después irle a decir a sus amiguitos, a sus primitos, a los niños con los que convive, su visión sobre el mundo tal como me escuchó a mí decirla. Entonces, pongamos atención a nuestra negatividad, es nuestro primer tips. El segundo, practica la redefinición. Redefinir es una de los las mejores habilidades que podemos desarrollar nosotros en la vida, tanto en la paternidad como en la vida profesional, como bueno, en todos los aspectos de nuestra vida, porque la redefinición me permite como hacerme un poquito al lado de la situación y verla con otros ojos. Por ejemplo, hablemos del día lluvioso, no sé, pero en Latinoamérica siempre tenemos el concepto de que un día lluvioso es un día feo, es un día gris, es un día aburrido. Y por eso no es raro que muchas personas, y se ha demostrado, que las personas tienen un bajón
emocional en los días de lluvia. Es como si estuvieran tristes, no quisieran hacer nada, como que ese día quieren es huir de todo, les dan ganas de llorar, bueno, y es porque venimos con un concepto de que los días lluviosos por alguna razón son negativos y los soleados son buenos días. Si nosotros hablamos de la redefinición, pues en lugar de decir hoy es un día gris y lluvioso, diríamos como es un excelente día para ver una película y acostarme con mi hijo. Por ejemplo, arruncharme con mi hijo a ver una película. Hoy es un excelente día para usar ese abrigo que me gusta, para ponerme las botas que quisiera usar. Bueno, entonces, cuando nosotros practicamos la redefinición, empezamos a decirle a nuestro cerebro otra manera de ver las cosas. Y eso va a tener muchos efectos en nuestra vida, pues en todos los aspectos de nuestra vida, porque es como no quedarme con lo que mi cerebro está acostumbrado a decir. Entonces, en lugar de decir es que mi suegra es molesta, voy a decir ella es una excelente abuela. Y voy a empezar a fijarme en las cosas positivas que hay en mi entorno, porque eso es lo que está definiendo mi vida todos los días. Acuérdense que las cosas no son, o no vemos las cosas como son. Nosotros vemos las cosas como somos y de acuerdo a nuestras emociones. O sea, en un día nosotros le podemos mostrar la misma pintura a una mujer que está enojada y ella va a ver unas cosas, y la misma pintura a una mujer que está feliz y ella va a ver otros detalles, y así estamos nosotros viendo el día a día y muchas veces viendo hasta nuestros hijos. El primer tip, entonces, pone atención a tu negatividad. El segundo, practica la redefinición. El tercero es evita a toda costa el lenguaje limitante. ¿Cuál es el lenguaje limitante? Tú siempre eres perezoso. Tú nunca me ayudas en nada. Siempre haces lo mismo, siempre te portas mal cuando vamos donde la abuela, nunca obedeces cuando estamos en la calle, siempre y nunca. Eso no es cierto. Los niños no siempre son malos, ni siempre se portan mal, ni siempre. Eso no es cierto. Eso lo decimos en un momento donde no estamos siendo conscientes de nuestras emociones. Entonces, tenemos que empezar a entender que los momentos no tienen por qué definir una vida. Es más, un mal día no tiene por qué decir que es una mala vida. Y cuando nosotros estamos usando ese lenguaje limitante, pues estamos como quitándole las opciones a nuestros hijos de mejorar. Es como que ya eres así y ya no hay nada que hacer. Tú siempre eres así. Tú nunca vas a cambiar. Confía en ti y ahora lo volviste a hacer. Entonces es como que les quitamos a ellos la herramienta de cambiar. ¿Cómo lo reemplazamos? Pues vamos a empezar a ir a la acción en lugar de la persona. En vez de decirle, eres mentiroso o siempre dices mentiras, decir, no sé qué pasa porque en esta casa siempre decimos la verdad. Entonces, no estamos hablando de ti, estamos hablando de una conducta que podemos modificar porque estamos nosotros para ayudarte. ¿Sí? Entonces, súper importante, quitémonos ese lenguaje limitante del día a día. El cuarto viene muy conectado con lo que estamos hablando y es quitar la acción de la persona. Entonces nuestros hijos no son perezosos, no es lo único que los puede definir. A veces tienen días de pereza, a veces hay días que no quieren hacer las cosas, a veces hay días que están, pues no sé, con otro ánimo, pero eso no tiene por qué definirlo. Dejemos de repetirles lo que no queremos que sean y empecemos a practicar aquellos que queremos que hagan. O sea, en vez de estarles diciendo eres un mentiroso, en decir yo espero que tú me digas la verdad. Tú eres perezoso, espero que hoy me ayudes, cuento contigo. O sea, en vez de estarles repitiendo lo que no queremos que hagan, pues entonces empecemos a redefinir también su pensamiento y mostrémosles qué esperamos de ellos. Nosotros a veces como padres pareciera que tenemos días donde nos levantamos dispuestos a buscar errores en nuestros hijos, entonces dispuestos a criticar. Entonces todo lo que hagan va a estar mal, siempre vamos a estarnos fijando en las malas acciones y estamos listos para regañarlos o para corregir. Y olvidamos, y es más, hay veces que los niños están haciendo muchas cosas bien, digamos por decirlo así, no sé, hicieron las tareas juiciosos, estuvieron atentos, ayudaron a mamá y cometieron un error y todo el día se enfocó en ese error. Entonces eso hace que evidentemente nosotros
pues les enseñemos un pensamiento negativo, donde todo se enfoca en lo malo, donde todo se enfoca en lo peor del día y dejamos de reconocer lo bueno que hay en las personas. Y eso es lo que ellos también van a hacer. Si nosotros criticamos al niño todo el tiempo, pues lo enseñamos a juzgar. Entonces, si yo estoy criticando a mi hijo todo el tiempo, pues no se me va a hacer raro que cuando yo cometa un error también me diga, ay, pero tú también hiciste esto, hiciste lo otro. Y no se ponga en mi lugar y decir, mami, yo sé que estabas cansada y por eso actuaste de tal manera, por eso se te olvidó hacer esto, por eso se te olvidó lo otro. Todo lo que nosotros sembramos en nuestros niños es lo que vamos a recoger. Yo no puedo esperar que mi hijo me dé algo que yo nunca le he dado. Si yo soy empática con él, si yo entiendo sus emociones, sus sentimientos, sus acciones y me pongo en sus zapatos y empiezo a ver el atrás como que, ¿por qué reaccionó así? Decir, oye, sé que estabas cansado, sé que has tenido mucho trabajo hoy, has hecho muchas tareas y por eso de pronto te frustraste, pero vamos a intentarlo de nuevo, vamos a tomarnos una pausa y descansamos y después lo volvemos a intentar. Si yo me pongo en sus zapatos, ¿qué voy a recibir? Pues cuando yo tenga un mal día, se va a acercar a mí y me va a decir, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Sé que estás cansada, o sea, como que se va a poner en mis zapatos porque es lo que he sembrado en él. Entonces, la empatía se aprende por ejemplo, se aprende por práctica y esos días difíciles a veces son nuestros mejores maestros para que nosotros les enseñemos a cómo lidiar con esas emociones el resto de su vida. Ahora, el quinto punto es cómo redefino a mi hijo. ¿Cómo dejo de utilizar ese lenguaje limitante con él? Bueno, el tip que te vamos a dejar hoy es que hagas una lista de las características de tu hijo que te molestan. Es normal, miren, nosotros a veces creemos que tenemos que olvidar, o sea, que tenemos que ignorar lo malo. Y no se trata de ignorar lo malo, es mejor redefinirlo. Y es mucho más fácil cuando yo me hago consciente de que hay un problema o de que hay una situación y debo darle un manejo en lugar de ignorarla. No es la solución. Y digamos que el pensamiento positivo no se trata, como les dije al inicio, de sentir que todo está bien. O sea, nada está pasando, nada, todos estamos felices, aquí nadie tiene crisis, aquí no. Se trata es de ver la situación y sacar el mejor provecho de esa situación. Como les dije, de la pataleta puedo enseñarle a mi hijo a cómo lidiar incluso con una discusión con su pareja cuando esté casado. O sea, eso no es solamente lo que esté pasando aquí, es lo que va a pasar por el resto de su vida. Y muchas veces esos minutos de calma que yo voy a lograr para enseñarle a mi hijo, digamos como que me voy a poner en sus zapatos, voy a ignorar por un momento que tengo derecho de gritar y de patalear, pero voy a ponerme en sus zapatos por un momento, esos minutos pueden cambiar la vida o la manera como va a manejar sus relaciones emocionales el resto de su vida. Entonces vale la pena trabajar en nosotros y en esas emociones que a veces son complicadas. Entonces la tarea del tip número 5 es precisamente esto, que hagamos una listica de esas de esas etiquetas que a veces le ponemos a nuestros niños, como que, ay, es que no me hace caso, a veces es perezoso, a veces es desordenado, todas esas etiquetas y las redefinamos. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos enseñar a cambiar esa actitud sin necesidad de etiquetarlo? Y para eso necesitamos escribirlo, porque a veces como que lo ponemos allí en espera, decir, sí, lo voy a hacer, pero pues resulta que nuestras emociones intensas nos sacan como lo que hay allí en nuestro inconsciente. Entonces lo mejor es que lo escribamos y empecemos a practicarlo. ¿Vale la pena? Claro, vale la pena. Todo lo que tú hagas por tu hijo en la infancia tiene una repercusión en su futuro. Entonces vale la pena aprender, vale la pena reinventarse, vale la pena dar lo mejor, vale la pena incluso mostrarnos vulnerables y enseñarles a través de nuestro ejemplo. Que estoy frustrado, que estoy enojado, que no debo portarme así, que me equivoqué contigo, porque de todo eso que pasa en nuestra vulnerabilidad es cuando más aprendizaje hay. El sexto es usar un lenguaje comprensivo. Preguntemos qué pasa. Antes de que saquemos lo peor de nosotros en una situación, preguntemos qué pasa. Ayudémosles a redefinir esos malos momentos. Ayudémosles a entenderse a sí mismos qué está pasando. Nosotros a veces ni siquiera como adultos sabemos qué nos está pasando. A veces decimos, es que no sé si estoy enojado, frustrado, no sé qué me pasa. Pero si nosotros nos detenemos a pensar y empezamos a decir por qué me estoy portando así y tenemos esa capacidad de redefinirlo, pues seguramente vamos a lograr transmitírselo a nuestros niños. Entonces, digamos, bueno, aquí tenemos una historia sobre
La niña que llega llorando y le dice a la mamá, no quiero jugar más con Juan porque Juan es grosero. Y la mamá, en vez de tomar una decisión de ¿qué te hizo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y hacer el interrogatorio, empieza a usar un lenguaje comprensivo para ayudarle a entender sus emociones y ayudarle a entender de manera objetiva qué pasó, con un pensamiento crítico. Es muy importante que nosotros no nos dejemos guiar por nuestras emociones, siempre, porque nuestras emociones a veces nos dejan ver solo una parte de la historia. Entonces mamá le pregunta a la nena, ¿por qué dices que Juan es grosero? Porque estaba jugando con mi muñeca y Juan me la quitó. Ok, ¿y por qué crees que Juan hizo eso? No sé, porque a Juan le gusta jugar con las muñecas. ¿Y siempre ha sido grosero contigo? Sí, siempre es grosero. Pero la semana pasada jugaste con él y parecía que la pasaban muy bien. Sí, es que también a veces es lindo. Ah, o sea que no es que Juan sea grosero, solamente que hoy tuvo un mal comportamiento contigo. ¿Por qué crees que pasó esto? No sé, seguramente porque la quería y no me la pidió, sino me la quitó. ¿Cómo crees tú que podríamos cambiar esa situación? Bueno, le puedo preguntar a Juan si quiere que juguemos los dos con la muñeca. O le puedo decir que me la entregue. ¿Crees que eso funcionaría? Sí, porque Juan es amable a veces. Entonces, mira cómo esta situación le ayuda a la niña a ponerse en los zapatos de su amiguito sin necesidad de nosotros alimentar como esas etiquetas en los niños. Y sí, es que no te juntas con ese niño, ya me he dado cuenta que él es grosero, que él siempre se porta así, busca otros amiguitos, sino ayudarle a redefinir, le va a ayudar a realmente a ver de manera objetiva qué pasó. Porque también le podemos preguntar como, ¿y tú te portaste antes odiosa con él? Sí, él ya me la había pedido prestada, pero yo no se la quise prestar. O pasó esto, o pasó lo otro, y le ayudamos a ver el cuadro completo y seguramente vamos a ayudarle a lidiar con estas emociones de manera objetiva y con un enfoque crítico, realmente qué fue lo que pasó, no solamente lo que estoy sintiendo ahora, sino vayamos unos pasitos atrás y miremos qué pasó y cómo podemos mejorar esa situación o cómo puedo cambiar esa emoción en mí. Es muy importante también cuando veamos que nuestros niños estén atravesando un momento como de frustración, de que algo no les sale bien, que usemos el sentido del humor. O sea, que empecemos como a sacarles el chiste, como a decir, ay, pero a mí no me parece que haya quedado tan mal. Si te veías hasta muy gracioso usando esto, o usando aquello, o me parece que no te reíste mucho cuando esto, o cuando lo otro, no siempre fue tan terrible. Porque a veces como que ellos están pasando un mal día y nosotros nos enojamos con ellos, como si esa fuera la solución. Y a veces lo que tú necesitas es que tu cerebro genere esa dopamina o ese, bueno, lo que le permita como empezar a ver las cosas de otra manera. Porque muchas veces nosotros no estamos, no somos las mejores guías para las emociones de nuestros hijos. Ellos están enojados y nosotros nos enojamos peor. Ellos están frustrados y nosotros también nos frustramos porque no sabemos qué hacer. Y pónganse siempre en los zapatos. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo cuando estoy frustrada? Y la persona de al lado, en lugar de tratar de darme una luz, como que me trata de darme más crítica digamos, como de mostrarme lo peor que está pasando para que yo me sienta realmente peor. O sea, no me está ayudando en nada. Entonces a los niños tampoco les ayuda. Entonces, bueno, el último tips que les voy a dejar es el número 8 y viene directamente de la filosofía Montessori. Montessori nos recomienda una actividad muy linda para enfocar o enseñar a los niños a pensar en positivo y ayudarles a ver el cuadro completo, como les dije inicialmente. Entonces, esta estrategia se llama el frasco de la felicidad. La idea es que todos los días, antes de dormir, yo le pida a mi hijo o a mi hija que escribamos en 3 papelitos 3 cosas buenas que nos hayan pasado en el día. Entonces, hoy me reí mucho por un chiste que me contó mi hermanito, hoy me comí un helado con la abuela, hoy cuando cociné con mamá me sentí feliz. Entonces, 3 momentos buenos en el día y los voy a poner en ese frasquito. Y todos los días vamos a identificar 3 momentos especiales. Seguramente que van a haber muchos más, pero pues la idea es que le podamos dar una dinámica simple. ¿Para qué es este frasco? Cuando tengas un mal día,
cuando tu hijo tenga un mal día, pues vamos a usar nuestro frasco de la felicidad y vamos a ver qué tan terrible es nuestra vida. Entonces, hoy no quiero nada, hoy odio a todo el mundo, hoy no quiero hacer absolutamente nada, no hago nada bien, soy malo en matemáticas, soy malo en los deportes, soy malo. Pero a mí no me parece que le estés pasando tan mal. Vamos a ver nuestro frasco de la felicidad. Entonces empezamos a leer y yo sé que con unas 5 que leamos, nuestro cerebro va a recordar realmente que las cosas positivas que realmente nos inspiran o que van llenando ese motorcito de la felicidad o del amor, que en los niños es muy importante. Digamos que es importante que los niños piensen en positivo. La felicidad les ayuda a crecer, les ayuda a desarrollarse, les ayuda a sentirse seguros, les ayuda a ver el mundo como un lugar confiable. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos desde ya a mostrarles las cosas buenas que hay. Tengamos mucho cuidado, papitos, con el lenguaje que estamos usando. A veces ponemos las noticias más desalentadoras en presencia de nuestros niños. Viven con terror y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, si lo hacemos, por lo menos tengamos el tiempo de sentarnos con ellos y explicarles las cosas en un lenguaje adecuado para ellos y mostrarles que ellos están seguros porque están con nosotros, porque están allí en casa, porque nosotros los vamos a proteger. Entonces es muy importante porque finalmente toda esa estrés que se genera en los niños pues termina afectando su desarrollo, su aprendizaje, su relación con los demás, su relación con nosotros mismos, incluso muchas veces las pataletas, todas estas emociones intensas que aparecen en ellos son el conjunto de todas esas crisis que nosotros ni siquiera notamos que están pasando. Entonces es muy importante que nosotros demos ese tiempo para que los niños realmente puedan aprovechar o aprovechar esos momentos que a veces parecieran de crisis para aprender. Entonces vamos a tomar este tiempo para responder algunas preguntas que nos han dejado por allí. Entonces, gracias por todos sus saludos. Desde Colombia, uy, casi no tenemos normalmente de Colombia, bienvenidos. México, buenas tardes a todos. Desde Perú, siempre conectadísima. Sí, así es, la señora Pamela Lamazo siempre está allí muy conectada. Desde Jalisco, desde México, gracias a todos los que están allí conectados, como siempre, desde Bolivia. Bueno, entonces, tengo aquí una pregunta. Mi hijo de 14 meses quiere estar todo el tiempo conmigo, no quiere despegarse y eso me atrasa mis quehaceres. Y mi mamá me dice que no sé educar a mi hijo, que él ya es grande. Bueno, pues quiero decirte que con 14 meses no estás listo para entender lo que genera la separación, a veces ni siquiera con 20 años, entonces no te preocupes. Realmente yo creo que es importante que tú tomes decisiones como mamá, porque nosotros muchas veces estamos escuchando muchas voces. En el live pasado decíamos algo que al parecer es con humor, pero termina siendo una tragedia, y es que todos somos dos tipos de mamá: la que ya le dijeron que está haciendo todo mal o la que están a punto de decírselo. Entonces tú finalmente tienes ese instinto que sabes que es lo mejor para tu hijo y sabes cuándo él te necesita. Yo siempre he dicho que nuestros hijos crecen demasiado rápido y que los quehaceres siempre pueden esperar, que no siempre va a ser así, y nuestro papel en la paternidad, a veces más difícil, es entender que nosotros somos quienes debemos adaptarnos a los niños y no los niños a nosotros, porque no siempre van a ser niños, no siempre van a ser bebés. Entonces no lo voy a tratar como un pequeño adulto ahora que es un niño, porque ya cuando esté grande pues finalmente él va a actuar como un adulto. Entonces pues mi recomendación es que prestes atención a qué está pasando realmente con el niño. Nosotros a veces pasamos todo el tiempo con los niños, pero no disfrutamos el tiempo con los niños. Muchas veces esa atención especial con ellos debe llenarse. Digamos que les voy a poner, digamos, este ejemplo: la mamá que no tiene ese tiempo de calidad con su niño, tanto en la mañana como en la tarde, como que me siento, me olvido de todo, afuera celular, afuera televisión, me pongo en el piso o me pongo en el patio, bueno, en el lugar donde estemos cómodos, jugamos, nos reímos, sacamos los juguetes, nos abrazamos, nos hacemos un masaje, bueno, hacemos algo que nos gusta hacer a los dos, así sea un bebé pequeñito. Si la mamá no tiene ese tiempo especial con su bebé se lo va a estar pidiendo todo el día.
su bebé va a estar todo el tiempo buscando esa atención, porque esa atención, esos ojos tuyos delante de él, es lo que le hacen sentir que es un niño amado, que es alguien importante, aun cuando es muy, muy pequeñito. Digamos que es algo que tenemos, que traemos como nuestra naturaleza humana de querer estar cerca a nuestras figuras de apego. Entonces, mi recomendación es que tomes tú las decisiones de la crianza de tu hijo, aunque pues agradecemos los consejos de muchas, o sea, no todo lo de las generaciones pasadas fue malo, al contrario hay muchas cosas que podemos aprovechar, pero finalmente tu hijo pues va a ser bebé solamente una vez. Y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, mientras duerme, aprovecho y hago algunas cosas. Cuando se despierte, sé que me necesita, sé que tengo que estar atenta, sé que debo cuidar su seguridad. O sea, nosotros, como lo he dicho siempre, yo no puedo vivir, no sé, en un 10º piso y pelear con mi hijo de meses porque se asome a la ventana. O sea, mi papel como papá es ponerle una barrera a esa ventana, poner una reja y protegerlo, porque mi vida se tiene que adaptar a él. O sea, nosotros a veces creemos que son los niños los que tienen que adaptarse a nuestro día a día de adultos, pero no es así. Entonces, esta etapa va a pasar y no es que sea un niño grande, aún es un bebé que te necesita muchísimo, entonces aprovechalo al máximo, porque en unos mesecitos lo vas a estar extrañando, ¿vale? Entonces, otra preguntita por acá. Bueno, ya les dije que ahora les recomiendo nuestro libro de la semana. Bueno, aquí nos preguntan sobre... bueno, dice que la nena saca de casillas a mamá y cuando la niña le pide un abrazo, la mamá está muy enojada y prefiere decirle que no. Pues déjame decirte que es muy importante que cuando ella te pida un abrazo, le des un abrazo y respires profundo y entiendas que tú eres el adulto a cargo, que no te puedes poner a la altura de la niña en ese sentido de, como yo estoy enojada, entonces no hago esto, como estoy, si tú, por ejemplo, si tú me sacas la lengua, entonces yo te saco la lengua. O sea, no estamos en ese papel porque somos figura de ejemplo y somos figura de apego. Y para ella ese abrazo es sentir que está bien contigo, que aún la amas. Entonces, para los niños que su pensamiento es concreto, que las acciones son lo que le demuestran lo que está pasando. Digamos que yo a mi hijo de 3 meses le puedo decir te amo, pero realmente para él esa frase no tiene sentido si no la empieza a relacionar es cuando le estoy abrigando, cuando cubro sus necesidades y le ofrezco esa comodidad, es lo que él empieza a hacer que mi figura para él sea importante. Digamos, es como que esa persona es la que me hace sentir calentico, es la que me alimenta cuando tengo hambre, es la que me cambia cuando necesito cambio de pañal. Entonces, esas acciones que hago a diario es lo que hacen sentirle a mi hijo que yo soy importante y que puede confiar en mí. Entonces, no dañes el corazón de tu bebé solamente porque estés enojada. Todos estamos enojados, pero las acciones no tienen por qué definir el amor por nuestros hijos. Nuestros hijos deben entender que yo lo amo así se esté portando muy mal, así y como siempre les digo, redefinamos qué es portarse mal. Portarse mal a veces para los papás es que el niño esté siendo un niño, esté haciendo ruido o esté haciendo preguntas imprudentes o esté interrumpiéndome en mi trabajo. Está siendo un niño, no se está portando mal. A veces quienes nos portamos mal somos nosotros, que no entendemos el desarrollo infantil, que no entendemos sus necesidades verdaderas y que creemos que tienen que portarse como yo, cuando a veces ni siquiera yo logro tener el control de mis emociones con toda la experiencia que tengo. Entonces, nada, respira profundo y ve a la acción. O sea, no debiste hacer esto, no debiste hacer aquello, pero yo te amo igual. Eso no tiene absolutamente nada que ver y todos los abrazos que le puedas dar al día. Bueno, un bebé de 2 años. A ver. Bueno, esta la voy a responder ahorita en el chat porque está un poco larga. ¿Es normal que mi hijo de 2 años no quiera acercarse a otras personas que no seamos su papá o yo? Sí, es normal, sobre todo a los 2 años que está redefiniendo muchas emociones en su
en su vida, digamos, está experimentando cosas que antes no experimentaba. A los 2 años el cerebro del niño está creando casi 700 conexiones neuronales por minuto. Y les digo esto para que entendamos toda la revolución que está pasando en su cerebro. Entonces por eso a veces quieren algo y después ya no lo quieren. ¿Qué necesita ahorita? Sus figuras de apego ofreciéndoles seguridad. Trabajarlo poco a poco, como que si hay más personas en la familia cercanas, pues entonces compartir con esas personas, pero en presencia de papá y mamá, porque no es sano que, digamos que le obliguemos a saludar al abuelo, a estar con el abuelo, con la abuela, porque él va a empezar a ignorar sus propias emociones, sus propios sentimientos. Entonces es normal por la etapa que esté pasando, pueden haber muchas cosas alrededor que estén pasando, y por eso pues nada, tener paciencia y pues compartirse entre los dos el cuidado del niño mientras poco a poco van superando la etapa. Como les dije, nuestra vida se trata de crisis tras crisis y muchas veces la manera como la solucionemos son las herramientas que vamos a tener para la vida. Cuando no las solucionamos y tenemos un mal día, entonces vienen todas esas crisis inconclusas a atacar, y por eso es que terminamos diciendo hasta lo que no queremos decir cuando hay un problema que nada tiene que ver. Entonces por eso tenerle paciencia a estas crisis de nuestros chiquis, porque son las herramientas que van a tener para el resto de su vida. Ya una vez superada, pues ya se van a dar cuenta que fue solo una etapa y solo la van a recordar, a veces hasta de forma graciosa. Bueno, aquí una mamita me dice cómo corregir el daño que le he hecho a mí. Bueno, cómo corregimos cuando ya nos hemos quejado todo el tiempo, cuando ya nuestros hijos nos han visto renegar de nuestra pareja, cuando ellos ya definen a su papá a través de nuestras palabras negativas. Pues lo importante es explicarles, mi amor, yo me equivoco, dije lo que no tenía que decir, y empezar a cambiar ese lenguaje. Entonces si vemos que la niña se está quejando de papá, ay, es que mi papá siempre llega tarde, mi amor, él está haciendo todo lo que puede, él está esforzándose también. Entonces también como empezarle a ver, no, o sea, no es mentira, sino al contrario, ver las cosas buenas. Un psicólogo muy importante decía algo, y es como que nadie puede ser solo maldad. O sea, nadie en este mundo, por malo que haya sido, digamos que a través de la historia, puede ser solo maldad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces nuestros lentes viejos nos hacen ver solo las cosas malas de una persona. Y es importante que empecemos a redefinir. A los 5 años tú puedes sentar a tu nena y explicarle, mi amor, me he equivocado muchas veces, no quiero que pienses esto, no quiero que pienses aquello. A veces cuando estamos enojados decimos cosas que no queremos decir, y empezar a trabajarlo y a sanarlo y preguntarle. A veces los niños ni cuenta se dan, que lo veíamos también que en el live pasado. Nosotros a veces como que creemos que nuestros niños tienen un poco de traumas que no tienen. Que decimos, es que he cometido muchos errores y ellos ni se acuerdan. O sea, nosotros tenemos que preguntar, mi amor, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas de papá? ¿Qué piensas de mamá? ¿Cómo percibes esto? Y ya a partir de los 5 años ellos empiezan a darnos unas respuestas sencillas, pero son respuestas con las que podemos trabajar y podemos empezar a redefinir y mostrarnos vulnerables. Mi amor, yo me equivoco, a veces por querer hacer las cosas bien termino haciéndolas muy mal, me exijo demasiado, me frustro y por eso termino equivocándome. Pero no está bien que yo diga esto, que yo digo aquello, y quiero que tú lo sepas, que hay otra manera también de hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una nena de 11 años que se queja por todo. Bueno, pues lo mismo, vamos a preguntar. Yo tuve, bueno, una experiencia hace poco en casa con mi hija y la quiero compartir en este momento. Creo que ya la había compartido anteriormente, pero sé que le puede funcionar a esta nena de 11 años, y es redefinirse a sí misma. Entonces muchas veces nosotros mismos somos los que nos hemos encargado de decir, es que eres egoísta, es que no soluciona las cosas, es que sigue siendo el mismo. Nosotros lo hemos definido y después decimos, pero es que no sé por qué es egoísta, no sé por qué no soluciona nada, no sé por qué se queja y se queja. O sea, nosotros mismos nos hemos encargado de esa actitud. Y lo que podemos empezar es a preguntarle cómo se siente con esa emoción de no solucionar las cosas o de dejar las cosas a medias, por ejemplo, y cómo cree que lo puede mejorar. Entonces, cuando yo le empiezo a mostrar que hay una manera de mejorar las cosas, pues definitivamente ella va a empezar a ver luz y a decir, no tengo por qué ser así, no tengo por qué definirme de esta manera. Yo le decía a mi nena en algún momento, digamos que hacemos 2 círculos imaginarios en el suelo y decimos, este círculo es ser egoísta y este círculo es no serlo.
¿dónde te quieres parar? No, no quiero ser egoísta, y te paras en ese lugar. ¿Y qué debes hacer para permanecer en ese lugar? Pues ayudar a la familia, hacer actos de servicio, pensar en los demás y no solo en mí. Entonces, ok, entonces vamos a hacerlo. Y de esa manera, incluso los adultos podemos empezar a redefinir mi vida. ¿Qué debo hacer para cambiar esta actitud y ponerme esas metas a corto plazo? Y obviamente acompañarla en el proceso. No es que cometí un error y, ay, pero tú dijiste que ibas a cambiar y otra vez estás en lo mismo. No, vamos a nosotros dejar de ser esos jueces como los que más juzgamos a nuestros hijos, que deberíamos ser las personas que más los apoyemos en el mundo, y cambiémonos de ese lugar y decirle, no importa, lo vamos a volver a intentar y yo sé que lo puedes lograr. Listo. Entonces, aquí con un niño de 13 años, mamita, acuérdate que los límites en casa los ponen los adultos. No es que los niños quieran estar pegados al play todo el día. Los adultos son quienes ponen los límites. Y para eso pues necesitamos tener otras estrategias, tiempo de calidad, hagamos tiempo juntos, involucrémosles en las actividades de la casa y tú tienes el control. Digamos que a veces los papás son como, no sé qué hacer con mi hijo que hace tal cosa, y siempre tenemos que recordarles, el adulto eres tú y los límites en casa los pones tú. Entonces, si vas a jugar play, vas a jugar una hora y esa hora se cumple. Entiendo que estés enojado, entiendo que no quieras hacerlo, pero pues yo soy responsable de tu bienestar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a finalizar hoy el live. Al finalizar, pues voy a responder las preguntas que no alcancé en este momento, agradeciendo como siempre su audiencia. Hoy les tengo mi recomendado del día, que se llama, ahí se ve al revés, pero se llama Cómo criar niños felices. Es un libro excelente que llegó a mis manos de manera muy casual, y digamos que yo nunca recomiendo algo en lo que no creo. Y esto es realmente un material muy, muy importante, y sé que les va a ayudar a fortalecer los procesos de crianza de sus hijos de manera respetuosa, como siempre aquí lo hemos hablado en Pedagogía Interactiva. Entonces, súper recomendado. Es de Jessica Joel y Evin Dicen Shadal. Son basados en los métodos daneses de crianza. No sé si sabían que Dinamarca es considerado uno de los países más felices del mundo por la manera como crían a sus hijos. Entonces, pues bueno, vamos a traer algunas de esas estrategias. Ese es mi recomendado del día. Si se han perdido algún live, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, Diana Suárez Pedagoga. Y pues también los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, también como Pedagogía Interactiva. Entonces allí nos pueden dejar también sus consultas, sus preguntas. Estamos allí para ayudarles. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Siempre pues sus manifestaciones de afecto, sus manifestaciones de gratitud, realmente es lo que nos motivan a seguir creando contenido, a seguirles llevando todo lo que encontramos por allí para que ustedes puedan fortalecer los procesos de crianza. Nuevamente recordarles que los padres perfectos no existen, somos padres reales que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, que nos equivocamos y que luchamos día a día por darle lo mejor a nuestros hijos. Ese darles lo mejor a veces incluye en tener que abandonar prácticas, redefinir algunas prácticas que incluso con las que me criaron a mí, porque digamos que no me hicieron bien. Entonces la idea es no repetir esos patrones con nuestros niños, e incluso llegar a buscar ayuda cuando sé que no puedo lidiar con algunas emociones muy intensas. Entonces sigámoslo intentando, sigamos creciendo, y nosotros pues felices de poderles apoyar en el proceso. Gracias a todos por sus palabras, y como les dije al finalizar el live, entonces en un momentico empezamos a responder las preguntas que no alcanzamos a responder, pues debido a que ya se nos acabó el tiempo. Feliz día, feliz tarde para todos, y estamos atentos. Nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo live. Porfa, no se lo pierdan. Un abrazo a todos.